Bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Vuelta a la Historia. Llegó diciembre y como todos los años vemos árboles, luces, villancicos, ofertas, gente haciendo compras, discusiones y reuniones familiares y nos hacemos una pregunta. ¿La Navidad es cristiana o es pagana? Vemos también cómo aparecen videos, posteos, hilos larguísimos en las redes sociales diciendo que Jesús no nació un 25 de diciembre, que la Navidad es del sol invicto, que los verdaderos cristianos no celebraban la Navidad. Entonces, de todo esto uno queda como medio descolocado, ¿no? Porque por un lado uno dice, bueno, esto tiene algo de razón porque la Biblia no da una fecha exacta, pero por otro lado también es cierto que no estamos celebrando algo falso, es algo que sucedió, el acontecimiento del nacimiento de Cristo. Ahora, hoy queremos hacer eso que intentamos hacer en cada episodio de este podcast, que es justamente volver a la historia, mirar los datos, el contexto y sobre todo volver al centro. ¿Qué estamos celebrando realmente en la Navidad? ¿Qué tal, Moisés? ¿Qué tal? La verdad que es un placer poder hacer este programa donde recordamos a Cristo, ¿no? Dios siendo hombre, naciendo en un pesebre. Ustedes ven acá, estamos rodeados de camellos, de palmeras, de un pesebre. La verdad es hermoso recordar la historia, recordar de nuestro Salvador, que vino al mundo a rescatarnos de nuestros pecados. Él nació en un pesebre muy humilde, esto ya muchos lo saben, la historia de que una virgen, María, tuvo un hijo y realmente Jesucristo. Y no es solamente fiestas, juntarse en casa, sino que esta Navidad tiene que reflejar nuestro amor, nuestro servicio al otro como hizo Dios, ¿no? Emmanuel con nosotros, Emmanuel es Dios con nosotros y esa es la verdadera Navidad que tenemos que recordar y celebrar. Sí, tal cual, y por eso muy bien arrancar por lo básico, por lo que dice la Biblia, ¿no? Porque si bien la Biblia no dice en qué día, en qué mes o en qué año exactamente nació Jesús, es interesante porque vemos que la fecha no es algo esencial, porque si hubiera sido así, probablemente Dios lo hubiera comunicado, ¿no? Lo hubiera dejado registrado en su palabra. Pero creo que los evangelios, Lucas, Marcos, Juan, Mateo, no están tan interesados en fijar el calendario o la fecha exacta, sino más bien en el significado de su nacimiento. De manera que el foco está en que Dios cumple sus promesas, en que Dios cumple cada profecía del Antiguo Testamento, en Cristo, en que el Mesías llegó y en que el Verbo se hizo carne. Y lo leemos en Juan 1:14, que nos dice justamente, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Si hubiera una frase para resumir la Navidad, además de lo que vos citaste, de Emmanuel, Dios con nosotros, también pudiera ser esta, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Porque la gloria que vieron los discípulos no era una gloria comparable a la de un ángel o a la de cualquier ser creado, sino una gloria incomparable. Por eso la Navidad refleja un hecho histórico y es lo que nosotros celebramos. No una fecha, no una festividad pagana, sino el nacimiento nada más y nada menos que de Cristo, el Mesías, el Salvador. Qué lindo ejemplo, ¿no? Dios nos da a nosotros, ¿no? De hacerse siervo, ¿no? Él siendo el creador de todas las cosas. Vos decías bien que no se sabe bien la fecha cierta, exacta, pero la Biblia tiene un significado teológico, que es la encarnación, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el cumplimiento de muchas profecías, ¿no? Del Antiguo Testamento. Recordamos que Israel fue el pueblo elegido de Dios y tenían muchas profecías y que aguardaban la llegada del Mesías, del Salvador del pueblo de Israel. Entonces estamos viendo cumplirse la profecía en Jesucristo, como por ejemplo en Isaías 7:4, este profeta nació 500 años antes de Jesús. Esto dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros.
Y tú, Belén, en la ciudad del pueblo, un pueblo muy pequeño, casi desconocido del reino de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esto está en Miqueas, otro profeta. Y yo le doy mucha importancia a las visiones también que tuvo un profeta Daniel. Realmente tuvo muchas visiones, y esta visión de las 70 semanas se han cumplido literalmente en el nacimiento y en el ministerio de Jesucristo. Las 70 semanas de Daniel, que es muchas veces debatida, está en Daniel 9:24, dice que el ángel Gabriel, o sea, revela a Daniel una profecía de 70 semanas, o sea, 490 años exactos, desde la profecía hasta el nacimiento, decretados para el pueblo de Israel y la ciudad santa, para terminar con la transgresión, es decir, la rebeldía del pueblo de Israel. Constantemente Israel se alejaba de Dios, cometiendo pecados aberrantes para Dios, vergonzosos, y sellando los pecados, terminando la transgresión, expiando la iniquidad, trayendo la justicia eterna. Esta palabra me gusta porque habla de que la justicia eterna es Cristo. Realmente viniendo a este mundo y ungiendo al Santísimo. Sabemos que Jesucristo no cometió pecado. De estas 69 semanas, o sea, 483 años, van desde el decreto para construir Jerusalén y el templo, que se estaba construyendo. Recuerden que el pueblo de Israel se fue exiliado a Babilonia y tenían que construir el templo. Hasta la llegada del Mesías príncipe tenían que pasar 483 años, y pasó exactamente lo que decían ellos. Jesucristo vino culminando en su ministerio y su muerte. Por eso es importante esta profecía. Y también te nombro otra profecía más, la profecía de Silo, de Silo. ¿Qué significa Silo? Silo significa Mesías o ungido. En Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 49:10, Jacob bendice a Judá, diciendo: no se apartará el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, todas las naciones se congregarán a él. Silo se interpreta como un título mesiánico, o sea, de liderazgo de un rey que permanecerá en Judá y que va a tener el cetro, ¿no?, de las naciones. Todas las naciones se juntarán, y esto cumple con la profecía de Génesis y de Jacob. O sea, que habla del comienzo de su reinado, podemos decir. El comienzo, ¿no?, de su reinado empieza desde el nacimiento y se extiende el ministerio, la muerte y la resurrección. Este es el reinado eterno, que Dios vino al mundo como un siervo, como un bebé, y realmente fue creciendo como nosotros, pero resucitó. Te recuerdo que en los primeros siglos no se celebraba la Navidad. Hasta el año 250, 300, los primeros cristianos de esa época, ellos festejaban la resurrección y la muerte. No se celebraba más la resurrección, el vencer la muerte a través de su vida. Sí, es increíble primero ver la exactitud, ¿no?, la precisión de las profecías bíblicas, como 1000 o 700 años atrás ya se había anunciado todo esto, y sucedió así tal cual lo narran, ¿no?, los autores. Ahora, quería preguntarte esto último que estabas diciendo. Si bien la Biblia ya dijimos que no da una fecha exacta, entonces ¿de dónde sale el famoso 25 de diciembre? Bueno, ¿pudieras aclararnos esto? Yo creo que el 25 de diciembre siempre se ha celebrado en los primeros tiempos en el mismo día. Mucho tiempo los judíos se celebraban el nacimiento y la muerte de un profeta o de alguno en el mismo día. Es decir, esta fecha nace ya desde el judaísmo, desde el cristianismo. O sea, la Navidad, el 25 de diciembre, no es pagano, no es una fiesta pagana. Los paganos comenzaron a copiar al ver extenderse el cristianismo por todo el Imperio Romano. Entonces comenzaron a hacer fiestas el mismo día. O sea, porque el centro era la resurrección, ¿no?, la Pascua, el domingo. Y tengo entendido que fue hasta por el siglo III o IV que empieza a fijarse una fecha para conmemorar su nacimiento. Y bueno, hay dos explicaciones históricas
principales. Una que es teológica, que se creía que Jesús fue concebido un 25 de marzo, es una fecha asociada también con la creación y la cruz. Si a eso le sumamos 9 meses, nos da el 25 de diciembre. Ahora, la otra explicación dice, o tiene que ver más con el contexto romano y de las festividades de invierno, y bueno, ahí entra ese punto polémico de que se suele decir de que la Navidad es pagana, y de que los cristianos copiaron una fiesta romana, la del Sol Invicto. Pero creo que esa historia es más compleja que eso, ¿no? No podemos... Sí, bajo Aureliano, fue un emperador en el año 274, la fiesta empezó en ese tiempo, entonces la fiesta de la Navidad ya estaba antes que esa fiesta pagana. Entonces la fecha del 25 de diciembre, los cristianos fueron los primeros que celebraron. La Iglesia nunca copió la fiesta pagana, esto hay que tener claro. Y también la luz del mundo, que es Jesús, muchos lo ven como un contexto simbólico, porque el 25 de diciembre coincide con el solsticio de invierno, o sea, cuando los días empiezan a alargarse. Los cristianos veían en esto un símbolo, como símbolo que Jesús es la luz del mundo, como dice Juan 8:12, y que vence a las tinieblas. Por eso es un contexto simbólico. Ok, entonces es claro que en primer lugar no hay evidencia clara de que la Iglesia haya dicho, bueno, copiemos esta fiesta pagana, y en segundo lugar también el hecho de que una fecha exista en una cultura no se vuelve automáticamente pagana. Por así decirlo, la Navidad, ¿no? Entonces lo que importa no es la fecha, sino a quién se celebra, a quién adoramos. Y los cristianos con esto, creo que en el primer siglo, no estaban diciendo, bueno, el sol es invencible, sino todo lo contrario. Estaban proclamando, como sí, vos afirmaste bien, que Cristo es la luz verdadera, la que vence las tinieblas. O sea, era más bien un contraste o una confrontación de dos perspectivas, de dos cosmovisiones, sí, no una copia. Ahora, entonces, ¿por qué algunos piensan que está mal celebrar la Navidad? Y yo creo que ignoran la libertad del cristiano. Uno debe recordar todos los días, ¿no? de Cristo, no solamente festejar un solo día, sino que Jesucristo nació, murió y resucitó. Y tenemos que llevar una vida agradable a Él. Entonces, creo que es importante eso, que depende de la libertad de la persona, del individuo, y sobre todo experimentar la vida cristiana. Hay un versículo, ¿no?, en Romanos 14 que habla de esa libertad, de hacerlo con conciencia, con amor. O sea, que el problema no es celebrar, sino qué ocupa el centro de esa celebración. Correcto, quizá, sí, ¿no?, contrastado también con lo que vemos en el mundo y a día de hoy. Pero bueno, sí, tenemos que ser honestos en este punto, y es cierto que muchas veces Jesús pasa, en lugar de ser el centro, pasa a ser un adorno más de Navidad, porque vemos, bueno, se coloca un pesebre en una esquina y listo, ahí sí, está. Bueno, ¿no? El verdadero significado, resumiendo, de la Navidad, y aquí está el corazón de este episodio. La Navidad celebra la encarnación de Cristo, de Dios haciéndose hombre, la humildad también. El Rey eterno nace en un pesebre, siendo el soberano. Siendo soberano, pobre y vulnerable. Esto está escrito en Filipenses 2:6. La gracia de Dios, porque Dios se acerca al pecador y no nosotros a Dios. La esperanza, dice, porque muchas veces nos dice, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. La paz de Dios que llamaba a los pastores en esa época y ahora también. En Lucas 2:10 dice, luz en la oscuridad. También la Navidad nos recuerda a Dios con nosotros, en Emmanuel. Y muchos versículos bíblicos más, por ejemplo, que Jesús también nació bajo la ley, los profetas. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley de los judíos, de Israel. Entonces se sujetó también a la ley Jesús. Dios haciendo siervo, el verdadero significado, en Filipenses 2:6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Realmente el ejemplo que nos da Dios, haciéndose uno a nosotros, humillándose a sí mismo y haciendo vulnerable y muriendo en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Sí, eso es lo más importante y bueno, como ya hemos dicho también en otros episodios, no queremos que se queden con el mensajero, sino con el mensaje. Lo más importante es el mensaje, aunque por un lado pareciera no tener sentido. Sé que quizás el oyente que está mirando pueda decir, bueno, pero no tiene sentido, me parece una locura. Cómo de todo este contexto puede surgir una esperanza enorme, cómo la Navidad puede hablarnos de la gracia, de la cercanía, de un Dios que no se queda lejos. Y es justamente eso, porque Jesús no solo nació, o sea, inclusive no fue solo que Dios creó el mundo y se quedó allí, no, sino que decidió venir, sí, como citabas allí en Filipenses, y solo ese hecho ya es admirable, es digno de admiración, de nuestra adoración, porque vino para morir por nuestros pecados y resucitó y volverá, sí, que es nuestra esperanza, ¿no? ¿Y por qué vino? Es la gran pregunta que se tiene que hacer las personas. ¿Para qué? Porque Él hubiese quedadose en la gloria. ¿Por qué vino? Y aquí está la respuesta. Dice esto y es muy lindo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que te pierdas, quiere darte vida eterna. Gracias a Jesucristo, por la fe en Él, somos salvos. Amén. Amén. Bueno, entonces eso nos dice ya de cómo deberíamos celebrar o recordar la Navidad hoy día, con gratitud, con generosidad, con conciencia. O sea, creo que no se trata de eliminar una tradición que lleva siglos ya de historia, sino de redimirla, porque creo también que Dios redime la cultura, ¿no? Y entonces una pregunta honesta también para el oyente sería esa: si sacáramos los regalos, todo el consumo de esta fecha, las luces, la comida, aún la nostalgia, las emociones que son válidas, ¿no? Tener en este tiempo, pero sé qué sentido tendría para usted, mi amigo, mi amiga que nos escucha, qué sentido tendría la Navidad haciendo de lado todo esto. ¿Puedes ver a Cristo a través de este mensaje, de estas palabras, de mucho más de la palabra de Dios, que es lo que comentabas, ¿no? Recién, Dios está interesado en vos, en buscarte, y para eso este mensaje, ¿no?, de la Navidad. Así que no depende de una fecha exacta, depende de una verdad eterna, de una gloria inconmovible. No celebramos un mito, celebramos un milagro, el hecho que Dios se haya hecho hombre, que Dios habitara entre nosotros. Y bueno, eso creo que es la mayor bendición, sí, el mayor regalo, y que nos hace ahora ser parte de su familia, de sus hijos. En Isaías, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Que esta Navidad sea cristocéntrica, que sea llena de gozo, de felicidad al saber que Dios está con nosotros y que la alegría esté en nuestros corazones. Ese es el verdadero motivo, el juntarse en familia, en amigos, con hermanos y recordar al más grande de la historia. Sí, así es. El solo hecho de que hoy estamos en 23 de diciembre de 2025 después de Jesucristo. De Jesucristo. Allí comenzó todo y Él cambió la historia. Así que bueno, gracias por acompañarnos en este episodio una vez más. Que la Navidad no sea solo una tradición, sino una oportunidad para volver a mirar a Cristo. Bendiciones. Feliz Navidad. Feliz Navidad.